Marcelo, Hola, Karim. acá estamos. ¿Me escucháis bien o no? Sí, te escucho súper. Ya, Te escucho bacán. bien. Sí. Bueno, nos estamos conectando un poquito antes, esperando que ya llegue el Sebastián. Mientras tanto, aquellos que se conectan, vayan comentándonos de qué país nos visitan, cuéntenos qué cosas le quisieran saber de esta conversación que vamos a tener hoy día con Karim y con Sebastián. Así es que, bueno, pues bienvenidos a aquellos que están llegando ya. A ver, está llegando Rosario, está Carlos, el Feli, en Plasencia. Así que ya al menos vamos a tener tiempo de presentarnos los tres y poder darles la bienvenida a todos de manera personalizada. Ahí está llegando Sebastián. Saludos desde Massachusetts, dice Misterio Medrano. Mucho Wow. gusto y bienvenida. Vayan contándonos de dónde nos visitan. A todos y todas, igual les damos las más cordiales bienvenidas. Desde Puerto Montt, el Feli. Wow. Bien, muchas gracias por conectarse. Esperamos que esta charla, igual que vamos a tener con Karin y Sebastián, sea también de provecho para todos. Que a la larga esa es la idea, ¿cierto, Karin? Por supuesto. La idea es que aprovechen también de consultar. Evidentemente va a ser una charla que vamos a acotar ciertos temas, pero dentro de lo posible vamos a tratar también de contestar algunas dudas que puedan surgir de pronto en este conversatorio. Nuestro invitado ya está por llegar, que es Sebastián. Él es nuestro principal foco para aprovechar de exprimirlo de información, por decirlo de alguna forma. Sí, vamos a consultar todo lo que tenemos. Hoy, la comunidad tumecina, dicen por ahí que está llegando. Súper. Jared Ortega, desde la galaxia Galaxia Tomecina. Tomecina. De Tomé para el mundo. Cañete, octava región, desde Ecuador, Monreal. Bien, bienvenidos todos, desde Santiago, de Chile, de Ecuador, de Estados Unidos, Colombia. Así que bien, vamos a darle la bienvenida ya a Sebastián, que se está integrando. Ahí de pronto va a aparecer. Hola, ¿qué tal? Hola, Sebastián, Sebastián. Mucho gusto. Igualmente, qué gusto para verte por nosotros, acá. Sebastián. Vamos a avisar acá en mis redes también que estamos acá. Vamos a poner el link, ¿te parece? Súper, Perfecto. sí. Para invitar acá a los de la casa de este lado. A ver, acá estamos. Vamos a copiar el Hoy link. nos están visitando, nos dicen de Ecuador, de Chile, de Estados Unidos, de Argentina, Arica, Dichato, Antofagasta. Tenemos una amplia audiencia. Puerto Montt. Puerto Montt está por ahí, Punta Arenas. Así que genial. Bueno, Sebastián, te damos la bienvenida y queremos agradecerte. Bueno, hablo un poco a título de ambos. Karim Exacto. después va a tener tiempo para igual expresar sus palabras, pero te queremos agradecer a ambos por unirte a esta convocatoria. Sabemos que estáis con una agenda súper apretada, sobre todo por unos cursos que estás dictando, porque estás escribiendo y todo, por todo lo que tú publicas en tus redes sociales. Ujú. Eh, pero súper valioso para nosotros el hecho de que tú estés compartiendo, no solo con nosotros, sino que con toda la gente que te sigue, todo lo que estás investigando, todo lo que estás escribiendo, los contenidos, tus experiencias. Yo creo que te has ganado el cariño y por qué no decirlo, a veces el odio de algunos Es parte es parte es de. parte, es parte Entre el de. amor y el odio es tan fina Claro. la Exacto. barrera. Y eso tiene que ver con hoy día, ¿no? Así es. Exacto. Bueno, y para los que no conocen a Sebastián, quien nos acompaña acá, que en realidad es el invitado principal, Sebastián León, es doctor en psicología, él es psicoterapeuta, es especialista acreditado en psicoterapia, ya lleva harto tiempo haciendo terapia de adultos, adolescentes, niños, parejas, familias. Sí, el invitado principal. Y bueno, él es escritor, ya lleva casi una veintena de libros publicados, es cosa de cachurear en Busca Libre, en Amazon, y la verdad es que tiene un cuerpo ahí Está literato bastante liberado, ¿no? importante. Está ¿Ah? liberado
pueden buscar mi página porque yo liberé muchos de los libros. Sí, ¿Ya? también. Sí, Sí, sí. es verdad. Y eso también es bacán rescatarlo, porque no todos los autores liberan sus libros en PDF para que todo el mundo los lea. Y la verdad es que ha sido súper maravilloso el aporte que ha hecho Sebastián. Bueno, por este lado, Karim, preséntate tú mismo, ¿qué haces Sí, tú? ¿Qué sí, queremos hacer? bueno, soy psicólogo ya desde hace aproximadamente 10 años, dedicado este tiempo a la terapia infantil principalmente. Y bueno, soy también administrador de una página que se llama Psicología Infantil Tomé, inicialmente porque somos, junto con Marcelo Sebastián, de la comuna de Tomé, acá en Chile, Bien. octava región. Sí. Y que queda al lado de Ichato, muy conocido por el tiempo, ¿no es cierto?, del terremoto que sufrimos hace un par de años atrás. Y bueno, desde esa base, desde esa plataforma, con Marcelo siempre hemos querido, en el fondo, poder contribuir a este cambio de paradigma, como se le llama, ¿verdad? Así es. De pasar de un cambio, ¿no es cierto?, de una crianza un poco más punitiva a una crianza respetuosa. Y desde esa lógica hemos instaurado estas plataformas para poder, en el fondo, entregar información, compartir con la gente, hablar también de tus publicaciones, Sebastián, libros que de pronto nos solicitan, también está dentro también de los libros que nosotros recomendamos. Y este libro que se llama Niñez Herida, que hoy en día es un tema que está bastante en boga, ha aparecido bastante en las redes, la gente está en conocimiento y quiere saber finalmente qué es este concepto, qué significa este concepto. Y obviamente tenemos el invitado especial, que es Sebastián, que en realidad, ¿no es cierto?, en su libro plasma en definitiva lo que es esta niñez herida. Pero en nuestras redes sociales también, Sebastián, llegan a mucha gente, muchas dueñas de casas, mamás, papás, profesionales, ¿ya? Que de pronto no tienen este conocimiento técnico, evidentemente, y que sería bueno para poder comenzar el día de hoy en esta conversatorio, de que tú nos puedas explicar, que le puedas explicar a la gente en su casa, Sebastián, qué quiere decir este concepto de la niñez herida, para ya empezar a hablar sobre ello. Sí, lo primero que quiero hacer es un testimonio de mi niñez herida. Este es un caso de Pac-Man, ¿sí? Y este es un tributo personal a mi niñez herida. ¿Sí? Salud con agüita. Eso, bien. Salud, Sebastián, salud. Faltó acá agüita también. Infancia entera, ¿sí? Bueno, he comentado otras veces, ¿no es cierto?, que el libro se llame La niñez herida, es un acto deliberado hacia algo más abierto, menos hermético, que permita que las personas puedan leerlo y no quedarnos enfrascados, digamos, en un lenguaje para iniciados, porque podría haberlo llamado, por ejemplo, el trauma relacional complejo, ¿no? O sea, Claro. o en términos más técnicos, ¿no? Y bueno, como su nombre lo dice, de hecho, la palabra trauma significa, en su origen etimológico griego, trauma, herida, ¿no? Claro. De hecho, cuando vamos al traumatólogo, tiene que ver con alguna herida, ¿cierto?, corporal, bueno, ahora más aplicado, ¿no es cierto?, la parte más ósea, pero en fin, o muscular. Entonces, de alguna manera, los psicoterapeutas somos algo así como traumatólogos emocionales, ¿sí? Podríamos decirlo así, ¿no? Y esto significa que el sufrimiento emocional siempre tiene que ver de alguna manera con las experiencias de vida, con las experiencias vividas, lo cual puede sonar muy obvio, pero en la primera psicología, y todavía que la practican, psicología más tradicional, por ejemplo, hay conceptos que todavía dan vueltas, complejo de Edipo, ¿no es cierto?, Sí. las pulsiones, en fin, pareciera ser que se trataba de cuestiones más individuales, sin considerar el contexto, en fin. Y hoy en día hay mucha sincronía, ¿cierto?, convergencias en términos de que nacemos en relaciones interpersonales, crecemos en relaciones, enfermamos también en relaciones y sanamos también en relaciones, ¿no? Entonces, claro, esto hay mucho que converge, ¿no es cierto?, desde las teorías del apego, las mismas neurociencias, la neurociencia interpersonal contemporánea, el psicoanálisis relacional también, todas las psicoterapias vinculadas con la intersubjetividad, qué sé yo, el posracionalismo, la sistémica contemporánea, en fin, yo diría que hay un punto de convergencia bien importante. No es lo mismo que integración. Para mí, por ejemplo, la palabra integración siempre es sospechosa porque
porque implica algo así como un cierre único, ¿no? Así como es lo mismo que la globalización, que pareciera que todos somos iguales, pero hay globalizados y globalizadores, ¿cierto? Eso es evidente, Buen punto, ¿no? sí. Entonces es como un eufemismo para hablar de postcolonialismo, que es lo mismo, ¿no? Entonces yo diría que la psicoterapia es lo mismo, ¿no? Hablar de integración, también hay algo muy colonizador en ese sentido. Yo prefiero hablar de diálogos, ¿no? Y en ese sentido hay diálogos entre muchas corrientes terapéuticas que apuntan más o menos a lo mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, la temática del trauma hoy día está muy presente, afortunadamente, porque hace algunas décadas, por ejemplo, estaban mucho más invisibilizados traumas como el maltrato infantil, la violencia de género, el abuso sexual, por ejemplo, etcétera. Son fenómenos, ¿no es cierto? El bullying, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de fenómenos, por ejemplo, que cuando yo era chico, no estaban tan visibilizados, ¿no? En cambio, hoy día me parece que más falta mucho por hacer, evidentemente. También depende de cada país, de cada región. Hay lugares que todavía están muy atravesados también por dinámicas culturales, ciertamente. Las culturas que son más machistas, por ejemplo, están en desventaja. Las culturas que son más adultocéntricas están en desventaja. Esas dos cosas confluyen en general, ¿no es cierto? Y uno ve que en los países más patriarcales, digamos, las familias más de raigambre, más machistas, más adultocéntricas, tienden a haber lazos más autoritarios, más violentos, pero esa es una sola dimensión. También está la otra dimensión, ¿no es cierto?, de la negligencia, en fin, ¿no? Sebastián. Quizás cerrando con esto, cerrando con la idea de a qué me refiero con la niñez herida, básicamente hablamos de maltrato infantil, ¿no? Si queremos, hay más complejidades, ¿no? Pero quiero ir a lo grueso, ¿cierto? El maltrato infantil es mucho más universal de lo que nosotros pensamos. No tiene que ver solamente con, oye, aquí le pegaron correazo, ¿cierto? Yo diría que nadie se salva de una experiencia de maltrato infantil, ¿no? En cualquier sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, tampoco los padres somos unos, ¿no es cierto? Somos perfectos en términos de la contención emocional, ¿no? Yo seguramente, yo soy psicólogo, mi pareja es psicóloga, y seguramente nuestros hijos también tendrán que ir a psicoterapia, los pobres, a sanar algunas cosas, digamos, ¿no? Claro. O sea, nadie está libre, ¿no? Yo creo que las personas, yo lo he dicho otras veces, las personas que más se dan como superadas a nivel moral son las más peligrosas. Por ejemplo, los curas, ¿no? No todos, ¿no es cierto? Pero sabemos que muchas personas que profesan, ¿no es cierto?, cierta integridad moral o perfección, al final hasta más cercanas de lo más oscuro del ser humano, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Entonces, yo prefiero más bien asumirnos como imperfectos, asumirnos, ¿no es cierto?, vulnerables, en un tránsito permanente, ojalá de aprendizaje. Y ahí, quizás terminar con esto, hay dimensiones de maltrato que creo que son importantes de mencionar, porque hay maltratos activos y hay maltratos pasivos. O sea, hay cosas que los padres o cuidadores no debiéramos hacer y muchas veces hacen o hacemos, qué sé yo, el maltrato físico, ciertamente, los golpes, el maltrato psicológico, que es muy amplio, ¿cierto? Desde gritos, insultos, humillaciones, etcétera, el abuso sexual. ¿Sí? Esas son tres dimensiones de maltrato activo, es decir, de actos que no debieran estar y que están. Pero al revés, también hay maltrato pasivo, es decir, la omisión de conductas de cuidado y de responsabilidad parental que sí debieran estar y no están. El abandono, por ejemplo, ¿no? El abandono ya sea físico o emocional, ¿no? El abandono emocional es muy frecuente, ¿no? Niños muy solos, pegados a las pantallas, en fin, que nadie los pesca, ¿no es cierto? Nadie les preguntó nada nunca, ninguna contención emocional, ¿no? Eso es muy común, ¿no? El abandono físico también. ¿Cuántos papás, ¿no es cierto?, ahora que salió con las pensiones y el 10% quedó otra vez al tapete? Lamentablemente, bueno, ahí lamentablemente va a favor, pero porque mientras más lo miramos mejor. Y la negligencia también, ¿sí? Es decir, aunque los padres estén presentes, bueno, hay muchos padres que están ahí, digamos, a veces por sus propias enfermedades importantes, o heridas también, ¿sí? Alcoholismo, drogadicción, depresión, bipolaridad, lo que sea,
hace que los padres no ejerzan los cuidados básicos incluso, ¿no? De alimentación, de vestuario, vestimenta, de educación, ¿no? Entonces la negligencia y el abandono son dos dimensiones muy claves, digamos, muy claras del maltrato pasivo, ¿no? Estas 5 formas de maltrato muchas veces se dan combinadamente, ¿no? Y hay muchas personas que han sufrido las 5, ¿no? Entonces por ahí va, yo diría que por ahí va lo que yo he visto, digamos, en la experiencia, ¿cierto? Las personas que... Esto no es gradiente, ¿no? Yo creo que nadie nunca ha sufrido ninguna experiencia de maltrato en el sentido por lo menos más laxo de sentirnos que no nos contuvieron en alguna situación, ¿no? Claro. O sea, es imposible que los padres seamos perfectos, ¿no? Y en la medida que los padres somos imperfectos, siempre hay una dimensión de niñez herida. Entonces, acá hay 2 definiciones de niñez herida. Una, la indefectible, la más general, gruesa, laxa, que tiene que ver con que todos somos niños heridos, ¿no? Aunque tengamos los más maravillosos del mundo, porque es inevitable, ¿cierto? La única situación en la cual los padres la madre nos puede satisfacer inmediatamente todas nuestras necesidades es el útero, si es que, ¿no? Deja, pero ya en el momento en que un niño llora, por ejemplo, en fin, ¿no? O sea, ya en el tiempo que hay una latencia, ¿cierto? Entre la necesidad emocional y la respuesta, ya se introduce un abismo, ¿no? Entonces, esto Freud le llama el malestar en la cultura, bueno, hay otros matices, ¿no? Pero siempre hay un abismo, ¿no? Hay un malestar que es ineludible en la vida, ¿ah? Porque nunca vamos a poder tener resueltas todas nuestras necesidades emocionales al modo que quisiéramos, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que hay una niñez herida basal sobre la cual se edifica, y acá tenemos todo un continuo, el maltrato infantil, ¿no? Que puede ser desde leve, moderado o severo, ¿no? Entonces, yo recibo mi consulta porque yo trabajo hace 21 años en psicología clínica y me he formado paralelamente trabajando como psicólogo infanto-juvenil con niños y adolescentes y también con adultos. Y curiosamente, hoy día estoy como en la intersección de trabajar con el niño que hay en el adulto, ¿no? Y que me parece que allí convergen las dos cosas, ¿no? Convergen las dos cosas porque me he dado cuenta, bueno, uno se da cuenta de cosas tan básicas, pero como que uno vuelve a ver las cosas que están encima, ¿no? Yo me acuerdo que yo cuando estaba incluso en la universidad, o empezando a trabajar con niños, amigos míos de otra cosa, ¿no? Un amigo mío que estudiaba arte o ingeniería o lo que fuera, me decía, tú trabajas con ellos, pero en general los padres son como los de los problemas, ¿cierto? Claro. Para mí, sí, yo venía de una formación, ¿no es cierto?, como que tenía raíces en el siglo XIX, patriarcal, donde uno trabaja en terapia de juego 2 años con el niño, conversa de repente con los padres y le da una evolución, pero muy raramente uno se metía a fondo en la infancia de los padres, ¿no? Y cuando hace esa conexión entre la infancia de los padres, su propia paternidad o maternidad, con mucha empatía, ¿no es cierto?, se abren puertas, ¿no es cierto?, grandes y mucho más rápido, ¿no? Fija, entonces, hoy día, por ejemplo, yo no trabajo directamente con niños. Ciertamente hay algunas personas que, por ejemplo, adolescentes o algunos niños, que tienen un espacio particular para hablar con un psicólogo, pero lo medular, ¿no es cierto?, lo medular para solucionar temas, ¿no es cierto?, complicados, digamos, ¿cierto?, temas de violencia o de patrones, digamos, de relación, muchas veces tiene que ver, primero como requisito, partamos por ahí, despejemos la niñez herida de los padres. Paso 1. Muchas veces no hay paso 2. Claro. Interesante eso, sí. ¿Fija? Sí. En el libro así señala también. ¿Cómo? En el libro creo que salen esos pasos que tú me acabas de mencionar también. Claro, sí, el libro es... yo le puse, yo no quería, no pensé, porque no quería, no pensé en escribir este libro. Más bien, yo tuve un largo trecho de formación académica, ¿cierto? Hice el pregrado de psicología en la Católica. Al año siguiente, al toque, me metí en mi formación como psicoanalista en la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, con una formación larga, ¿cierto? Son por lo menos 4 años y medio, ¿sí? O sea, es casi otra carrera. Y en poco tiempo empecé mi doctorado en la Universidad de Chile, ¿cierto? Que son por lo menos 5 años.
Sí. O sea, después de esos 15, 17 años, como que ya dije, bueno, listo, check. Ya cité todos los autores que había que citar y ahora hay un y ahora quiero ir a mi experiencia, ¿sí? Ya conozco, o sea, no sé si todo, pero buena parte del programa que me interesa. Mis 3 primeros libros salieron de ahí, por ejemplo. Si alguien va a mis 3 primeros libros, salieron de mi formación como psicoanalista, salieron de mi formación doctoral, son mucho más doctos, son mucho más académicos, ¿no? Incluso el que salió de mi formación como psicoanalista, porque yo he tomado bastante distancia de lo que me enseñaron, ¿cierto? El año 2000, digamos, ¿no? Mucha distancia. O sea, yo ahora leo ese libro. Si alguien lee mi libro, Problemas actuales en psicoanálisis infantil juvenil, por favor no aplique lo que dice ahí. Por favor no lo aplique. A lo mejor en 20 años más digo lo mismo de este libro. No creo, no creo. Pero claro, porque claro, la formación que nos dan muchas veces en la universidad, incluso los títulos, qué sé yo, claro, yo estudiaba Freud, Winnicott, Lacan, es decir, hasta el año 1950, ¿no? Melanie Klein, 1920, ¿no? O sea, los autores canónicos, algunas cositas más contemporáneas, pero en realidad viene de tradiciones, digamos, sobre todo el psicoanálisis, que es muy de canonizar autores, ¿cierto? Freud, Lacan, Sí. ¿cierto? Winnicott, ¿cierto? O el que venga. Entonces se da esa cosa como de poca permeabilidad, incluso sospecha respecto a desarrollos que no tengan que ver con esa ortodoxia, ¿no? Y por lo mismo yo también he tenido problemas con los psicoanalistas ortodoxos, ¿cierto? Claro, una especie como de paria, ¿no? De hecho, yo prefiero, o sea, aunque yo haya tenido una formación como psicoanalista, y de hecho yo soy miembro fundador con otros 5 profesionales de una asociación importante que se llama, es el capítulo chileno de la Asociación Internacional de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional. El psicoanálisis relacional es el psicoanálisis más contemporáneo, que acabamos de publicar un diccionario, que está todo muy bonito. Se agotó recién, ayer el segundo tiraje, se agotó. Un diccionario. En 2 semanas se agotaron 2 tirajes. Increíble, ¿no? Está bonito eso, ¿no? O sea, hacía falta refrescar los conocimientos, sobre todo el psicoanálisis, ¿no? Este psicoanálisis 2.0, el relacional, es muy distinto al clásico, mucho más cercano, más auténtico, más desempaquetado, ¿no es cierto? Más centrado en los afectos, mucho menos vertical, ¿no? Toma cuestiones de Freud, por ejemplo, la importancia de la infancia. Mi libro, ¿no es cierto? En eso, sin Freud no estaría mi libro. O sea, al tratar a Freud hay que darle su reconocimiento. Si no existiera Freud, yo no tendría pega, los psicoterapeutas no existiríamos. Pero el primer psicoterapeuta, ¿no? Inventó la psicoterapia, ya con eso está listo, ya todo lo demás se le perdona, ¿no? Claro, por ejemplo, también la idea de lo inconsciente, los pilotos automáticos que uno de repente, esto mismo que a lo mejor tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, ¿no es cierto? De cómo nuestras crianzas, cómo se generan ahí ciertas memorias emocionales, ciertos patrones que después repetimos inconscientemente, ¿no? Exacto. O sea, esa idea sigue muy vigente. Infancia, inconsciente, repetición, hacer consciente lo inconsciente, o sea, hay muchos principios que siguen vigentes, pero hay todo un modelo que ya no tiene que ver con esta mente aislada, ¿no? Este aparato psíquico, donde están los impulsos y las defensas, y parece que lo de afuera no juega tanto, ¿cierto? Esto en Melanie Klein, por ejemplo, que es una psicoanalista relativamente posterior a Freud, que alcanzaron a compartir décadas, lleva esto al extremo, ¿no? Yo comentaba alguna vez esto, si a alguien le interesa, se llama el caso Richard, el caso Ricardito, en Melanie Klein, que en plena Segunda Guerra Mundial, imagínense hacer terapia en Segunda Guerra Mundial, prendiendo bombas en Londres. Todo el trauma. Londres fue muy bombardeado, aunque ganó la guerra Inglaterra, Londres fue muy bombardeado, menos que Alemania, digamos, pero mucho más que Estados Unidos, que no sufrió ningún bombardeo. Londres sí. Entonces caían bombas en Londres, ¿no? Y Ricardito, no me acuerdo cuánto tenía, 7 años, le dice a la Melanie, su terapeuta, oiga, están cayendo bombas, ¿cierto? O cayó una bomba ayer al lado de mi casa y me dio mucho susto. Y la Melanie Klein, en vez de validar esa obviedad, sobreinterpreta la teoría del complejo de Edipo y dice,
No, la bomba representa el pene de tu papá que cae dentro de la vagina de tu mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que los niños hablan del complejo de Edipo. O sea, fíjate la locura, ¿no? Claro, uno puede pensar como también los terapeutas están tan disociados en la guerra que se refugian en sus teorías. Uno puede hacer la lectura que uno quiera, ¿no? Pero ha pasado eso, ¿no? O sea, ha pasado en la historia de la psicoterapia, por lo menos en el psicoanálisis, que estas teorías que dejan tan de lado el contexto se vuelven muy locas, ¿no? Y se imponen con mucha facilidad de manera retraumatizante, incluso iatrogénica en las personas, ¿no? Sí. Entonces, todas estas teorías contemporáneas, yo diría que parten como de, no sé si es el sentido común, ¿no? Pero parten de la realidad compartida, ¿no? O sea, y la asumen como tal, y de un vínculo genuino. O sea, a un psicoanalista 1.0, clásico, así freudiano, que tú le preguntas cuántos hijos tienes, te puede decir, o lo más probable es que te haga una contrapregunta. Cuénteme, ¿por qué cree usted que necesita hacerme esa pregunta? Claro. O para confrontar y para decir, mira, acá, mire, la terapia tiene que ver con usted, no tiene que ver conmigo. ¿Sí? O sea, súper cerrado, ¿no? O sea, Claro. fíjate, o sea, si a mí me preguntan cuántos hijos tengo, yo digo, tengo 2 hijos, el Santi de 9, el Dante de 7, y conversamos un poco y sea algo válido, ¿no? Claro. Sea algo, es decir, esto significa que, y tiene que ver con todo el modelo de la niñez herida, la psicoterapia basada en la niñez herida, que estoy haciendo un taller ahora que ha ido súper bien, en realidad ha tenido, justamente porque las personas están buscando cosas nuevas, ¿no? Así, psicoterapia siglo XXI, ¿no? Precisamente, ¿cierto? Estas terapias contemporáneas, que en realidad esto viene de la sistémica del año 50, 60, 70, que asume, Freud pensaba, y esto tiene que ver con la ciencia clásica, que él podía estar como fuera de la terapia, que estaba solamente el paciente. Entonces, que él podía ser neutral, objetivo, y que debía estar lo más en blanco posible para no contaminar. Por eso hablaba poco, por eso el diván era útil, porque él no se veía. O sea, que esté lo más borrado posible el terapeuta, que darle poquito, solamente los empujoncitos, porque solo cuenta el paciente. Aquí hay una sola persona. Desde que sabemos que es imposible no comunicar y que es imposible que seamos neutrales, ¿cierto? Exacto. Axiomas de la comunicación. Claro, somos 2 personas acá. Entonces me asumo que ineludiblemente estoy en el campo interaccional. No puedo no estarlo. Aunque me quede callado, mi silencio comunica. ¿No? Seba. Sí, pero cierro con esto, cierro con esto. Muchas personas me consultan, por ejemplo, y me dicen, mira, yo vengo de un psicoanalista que yo no soporté porque no me hablaba nada. Y probablemente ese psicoanalista creyó que con su silencio él no estaba participando. Pero por supuesto que ese silencio es sentido como algo muy ingrato y frío por el otro. Es decir, nuestros silencios comunican, evidentemente. Todo comunica, todo es interacción. Entonces, desde esa premisa, sé que yo siempre comunico. ¿Qué es lo que hago? Comunicar de la mejor manera. ¿Y cómo comunico de la mejor manera? Siendo auténtico, cercano, cálido, empático. Que no es lo mismo que Rogers. Porque, mira, si ustedes ven las terapias, hay unos videos en YouTube, ven las terapias de Rogers, son súper mecánicas. Esta cosa del espejo es una cosa muy robótica, ¿no? Y yo me quedé impactado porque llega la paciente y le dice, sí, en realidad estoy muy triste. Usted está muy triste. Sí, porque en realidad he tenido un día complicado. Usted ha tenido un día complicado. Reflejando. Pero eso lo hace un computador. Muy espejo, sí. Es una cosa como, ¿no? Es otra lógica igual, ¿no? Es otra lógica. Sí. Ya, Seba, mira, como para ir desgranando un poco en buen chileno el choclo con tu autoría en el libro de la niñez herida, me afirmo de una frase, como para ir al lado de la crianza, ¿bien? Sí. Hay un punto que tú hablas ahí respecto a las huellas emocionales y cito textual. Dice, nada deja mayor huella emocional que la historia infantil con nuestros propios padres. Y no hay mejor manera de lograr un cambio psicológico que explorando y sanando nuestras heridas infantiles.
Por ese lado, Karim, que es quien trabaja más de la mano con el tema de la crianza respetuosa, seguramente pudiera aportar algunas preguntas o algunas ideas respecto a la crianza respetuosa y cómo esto lo podemos cruzar con la niñez herida. O sea, cómo este niño herido que llega a la consulta o que convive con un niño, con otro niño además, o en sus trabajos o con sus propias parejas, se va haciendo latente, se va haciendo visible esto que no ha sido abordado desde pequeño. No sé, Karim, te dejo ahí la idea. Sí, bueno, más que nada aprovechar la instancia de que está Sebastián acá, que evidentemente es el que maneja mucho más este tema, y desde esa lógica del libro, como tú señalas, desde esa frase que tú ocupas, que él pueda expresar más bien, ¿no es cierto?, de qué se trata lo que tú estás consultando. Yo puedo decir muchas cosas, pero evidentemente nosotros nos encontramos siempre, Marcelo, conversando de esto acá, así que aprovechemos, sí. aprovechemos a Sebastián. ¿Qué nos puede comentar él desde esa lógica? Mira, les quiero leer algo que escribí hoy día, hablamos de todo esto. Dije, dale. A ver, acá tenemos crianza, pareja, ¿no es cierto?, niñería, y traté de pensar qué es lo que me aparecía en la consulta, así que les voy a leer algo, cortito, vale. ¿Ya? Vamos. Que publiqué hoy día, a lo mejor alguien lo leyó ya. Dice, niñez herida, crianza y pareja. Ah, sí. Daniela está muy dolida con Roberto, su pareja. Siente que él es muy desinvolucrado con los hijos que tienen en común. Al mismo tiempo, le preocupan mucho sus propios arrebatos, ella misma, arrebatos agresivos con los niños. Les grita con frecuencia y varias veces ha estado al borde de pegarles. Le pregunto, Daniela, de 0 a 10, donde 10 es lo máximo, ¿cuán desinvolucrado es Roberto con tus hijos y cuán desinvolucrados fueron tu papá y tu mamá, tu mamá y tu papá contigo en tu infancia? Daniela se queda pensando y me responde, mi mamá era súper fría y violenta conmigo, le pongo un 9. Mi papá nunca estuvo presente en mis cosas, así que un 10. Bueno, en comparación con ellos, Roberto, yo diría que un 5, menos que un 5. Le señalo, o sea que cada uno de tus papás es casi el doble de Roberto. ¿Cómo crees tú que te sentirías con Roberto, hagamos esa especulación, si tus papás hubieran sido involucrados, cercanos, cálidos y amorosos contigo? Daniela me comenta, quizás no lo sentiría tan fuerte, puede ser. Yo agrego, no se trata de dejar de lado el desinvolucramiento real de Roberto, que lo califica como moderado, quizás, como la mitad de la escala. Eso está, no es necesario desmentirlo, por lo menos en tu experiencia. Más bien se trata de visualizar que tu herida infantil, y acá tiene que ver con la pregunta de ustedes, en relación con esto, tu herida infantil en relación con esto, es decir, con el desinvolucramiento del otro, ¿sí?, es como un agua que te llegaba ya hasta el cuello. Fíjate, 19 de 20 en tu escala, 10 más 10, 20, la 9 y 10. 19 de 20. Entonces, no hace falta demasiada agua nueva, digamos, experiencias nuevas en ese sentido, de volumen, de malestar, de dolor, claro, sí, para que ahora te sientas ahogada, sobrepasada, colapsada. Y no es una sobrereacción, porque a nivel emocional esto sí te ha pasado. Es real y es verdadero. Daniela suspira y me plantea, ¿sabes qué? Me sirve esto de separar a mis papás de Roberto. Parece que los había metido a todos en la misma bolsa. Esto como que me alivia, me dice. Daniela continúa. Ya, pero ¿cómo lo hago ahora con mis arrebatos de violencia con los niños? Yo le propongo el mismo ejercicio. Ya, ok, de 0 a 10, donde 10 es violencia máxima. ¿Cuánto puntúan tus padres, otra vez, en tu infancia y adolescencia? ¿Cuán violentos fueron contigo? 10 es el máximo. Daniela me dice, mi papá, no tanto, él era como indiferente, y no me meto a otro tipo de violencia pasiva, pero ok. Sí. Mi mamá, en cambio, era súper arrebatada, más que yo incluso, un 10. Entonces yo le muestro, o sea que estás repitiendo el patrón de tu mamá. A Daniela se le quiebra la voz y me responde, yo no quiero ser como ella. Yo sufrí su maltrato. No quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Le propongo un ejercicio terapéutico. Cierra los ojos. Le digo, esto es como, vamos a hacer un juego. Esto es como una especie como de mantra emocional que va a funcionar otras veces. Veamos cómo nos va, le digo. Cierra los ojos. Repite 3 veces esta frase.
lentamente. Esta es la frase. Cierra los ojos. Deja la cabeza de lado, por favor, porque por puro contacto con una emoción. Yo no soy mi mamá y no necesito repetir su violencia. Te repito la frase, yo no soy mi mamá y no necesito repetir su violencia. Ella lo hace, repite. Yo le digo de nuevo, una técnica de amplificación emocional, que fíjense que viene de otro lado, ¿no? O sea, un psicoanalista clásico acá me manda así como dice. ¿Ah? Claro. Esto viene más del humanismo, de la de técnicas experienciales, ¿no? Entonces jugamos eso, ¿no? Yo lo hice una vez y me funcionó, así lo hice casi como leseando. Y la persona, o sea, esto es un paréntesis al texto, y la persona reaccionó como increíble cómo se conectó. Y lo hice de nuevo y me funcionó. Entonces, pero esto es nuevo, ¿no? Yo lo vengo ocupando hace como 3 meses, ¿no? O sea, esto es muy dinámico, ¿no? Esto no aparece en el libro, en el próximo que siga. Pero, entonces, ahí ella se conecta, ¿no es cierto? Y me dice, es muy fuerte y heavy como las trancas con los propios papás aparecen en la relación de pareja y también con los niños. Entonces yo pongo acá, y con eso termino el texto, que en el fondo es como una síntesis para mostrarles cómo yo veo esto, ¿no? Sí. Daniela ha estado identificada con su madre violenta. Subrayemos la palabra identificación, lo cual ha complicado la crianza de sus hijos. Al mismo tiempo, ha proyectado, subrayemos la palabra proyección, a ambos padres desinvolucrados en su pareja. ¿Sí? Acuérdense que la pareja era 5 y los otros 2 eran los 2, casi 20, ¿no? Sí. Amplificando un malestar, no es que no estuviera con la pareja, amplificando un malestar que quizás sin esta proyección mediante se volvería mucho más manejable. Ojo, no necesita, yo no estoy diciendo, Roberto, nada que ver. No, yo no conozco a Roberto, pero en su experiencia ya me dice que efectivamente, y me da ejemplos, ok, ¿no? Simplemente se trata como de empezar a separar, ¿no? Esto acá, esto allá, ordenar, ¿no? Entonces, finalmente termino con esto, el texto. Nuestros vínculos adultos, especialmente con nuestra pareja y nuestros hijos, suelen estar teñidos de identificaciones y proyecciones que traen a la luz las heridas emocionales infantiles. Hacer visibles la identificación y la proyección desde una experiencia emocional auténtica y profunda, y no desde la mera intelectualización, permite despejar los viejos fantasmas y vincularnos con la pareja y los hijos de manera más limpia y más genuina. Y mucho más, y Sebastián, disculpa, y súper respetuoso la forma en, como también comentaba, ¿verdad?, nuestra amiga en Facebook, que respetuoso la forma en que tú fuiste elaborando esto, porque de pronto encontramos, por ejemplo, en algunas publicaciones que hemos hecho en nuestras páginas, por ejemplo, no sé, sobre el tema del maltrato, ¿ya? El error del maltrato. Y de pronto hay gente que abajo escribe y dice, no, en realidad, ¿no es cierto? Yo fui golpeado cuando chico muchas veces y gracias a eso hoy en día soy el hombre exitoso que soy, ¿ya? Y abajo viene finalmente el contraataque, ¿no es cierto?, de nuestros seguidores, por decirlo de alguna forma, donde empiezan a cuestionarlo. Oye, ¿cómo se te ocurre? Eres un traumado, ¿ya? O sea, empezamos la crítica. Y no esa forma respetuosa de la escalada de violencia. Exactamente, y no nos vamos finalmente, ¿no es cierto?, a entender también de que el otro habla desde su experiencia, ¿ya? Y cómo nosotros podemos ejecutar acciones que no simplemente sean necesariamente asociadas a lo punitivo, a devolverle esta forma de pensar negativo, sino contenerlo también, sino también apapacharlo, porque de pronto eso es lo que necesitamos. Bueno, sí, sin dar nombres, ¿no es cierto?, yo tengo personas muy cercanas a quienes valoro mucho, ¿no? Que con estas personas tenemos estas diferencias, ¿no? Yo, quizás por mi trabajo también con adultos, me ha permitido mucho empatizar y conectarme con el niño herido o la niña herida que hay en esa persona, ¿no? En lugar de juzgarla, ¿no es cierto?, condenarla y crucificarla, ¿no? Entonces, muchas páginas de crianza que toman solamente el ojo de los niños, que no incluyen el ojo de los padres, por supuesto que tratan a los padres, ¿no es cierto?, los maltratan, ¿no es cierto?, casi como ellos maltratan a los hijos, ¿cierto? Claro. Fíjate, esto es una cosa bien loca, ¿no? Sí, es interesante eso, sí. Sin ninguna consideración, ¿no es cierto?, de que ellos también han sido dañados, ¿no? Y que no se trata, ¿no es cierto?, incluso en el tono, ¿no? Estas personas, ¿no es cierto?, en fin, yo ayer incluso tuve, no sé si quizás alguien lo vio acá, probablemente más de alguien, en un panel insólito, ¿no es cierto?, sobre psicopatía, profesionales de alto nivel
¿cierto? Otra vez más, ¿no es cierto? En un discurso muy deshumanizante. Por supuesto que si alguien llega y mata a mi familia, yo no voy a estar así como hoy su niño herido, ¿no? Y se pudra en la cárcel, ¿no? Ese es el ciudadano. Pero si yo estoy en mi rol profesional y viene alguien y me dice como esta persona, ¿sabéis que le grito a mi hijo y a veces le he pegado? Yo no voy a llamar a los pacos para llenar en cana, ¿no? Hija, a lo sumo le voy a decir, bueno, no necesito decir, ¿no es cierto?, que esa puede ser una mala práctica, creo que tú lo sabes, ¿no? Yo creo que acá más bien comprendamos juntos de dónde viene, ¿no? Claro. Hija, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, y es lo más difícil, ¿eh? Cuando yo trabajando como trabajé mucho tiempo en este modo 1.0 con niños, ¿no es cierto? Es decir, más individualmente con los niños, más periféricamente con los padres, hasta que fui cada vez más metiendo a los padres. A mí me tocó mucho escuchar a los padres, ¿no? Escuchar a los padres, y por supuesto que escuchaba historias de mucho dolor también, ¿no? Y esos padres, cuando se sienten escuchados, bajan las defensas y a veces se abren espacios para su propia psicoterapia, o a veces se dan sesiones bonitas. Por ejemplo, yo me acuerdo, sesiones vinculares, es decir, de un padre con un hijo, de que el padre le cuente su historia con su propio padre a su hijo. Me acuerdo, varias sesiones así. Entonces un padre duro, que se pudo abrir, ¿no es cierto? Sesión siguiente, padre con el hijo, mira hijo, en realidad yo estuve hablando con Sebastián acá y en realidad, mira, nunca te había contado esto, pero claro, yo de repente soy violento contigo, te quiero contar un poco de mi historia, no para justificarme, pero para que tú conozcas mi historia que yo no he contado nunca. Tu abuelo a mí me metió la cabeza al water. ¿Cómo, papá? Me metió la cabeza al water. ¿Sí? ¿Sí? Me dejaba amarrado al árbol, en el patio en la noche. ¿Sí? Y el padre se pone a llorar. Y el cabro que nunca había visto llorar a este padre, ¿no es cierto? O sea, son cosas que te fijas, ¿no? Y eso se da solamente porque yo puedo decir, te entiendo. Sí, tú eres un desgraciado con tu hijo, frío, tirano, le pegáis, ¿no es cierto? Le gritáis por las bajas notas, ¿no es cierto? Le pegáis cachetadas o empujones, ¿fija? Pero ya, deja de poner esos stand-by y quiero escuchar cómo se construyó este personaje. Porque si no, yo voy a hacer más de lo mismo. Sí. Para que yo lo juzgue. Y al contrario, una vez, por ejemplo, me pasó, no sé, hago una fibra mía, no sé qué pasó ahí, pero yo estaba trabajando con un adolescente con muy poca autoestima, ¿no es cierto? Muy para adentro, muy aislado, súper inteligente, pero con muy pocas habilidades sociales, y con un padre omnipotente, una figura pública, política, no voy a decir el nombre, por supuesto, así llegaba a mi consulta con guardaespaldas, estas figuras bien relevantes a nivel nacional, ¿cierto? El padre era súper autoritario, o sea, esta misma autoridad que a nivel pública, a nivel privado le sacaba la cresta. Y una vez este cabrón me contó que le pegó en el suelo, sí, lo botó al suelo, le pegó patada en el suelo, ¿sí? Y yo llamé a este papá y dije, mira, me contó esto, sabes que la próxima vez te voy a denunciar. Y me mandó una chucha y no llevó mal, cabrón. Dije, claro, está bien, o sea, yo de alguna manera no está tan mal lo que hice porque efectivamente fue decirle, oye, acá viene el padre, o sea, te fijas, pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hablado con ese papá y le hubiera preguntado, ¿a ti te pegaban? ¿No sé, pasó algo parecido? ¿De dónde viene esto? Fija, ¿no? No es fácil, ¿ah? No es fácil, porque también por otro lado es muy legítimo que yo le pueda decir para denunciar. ¿Sí? ¿Fija? Entonces el hilo es fino, ¿no? Sebastián, y este manejo también un poco de la transferencia, lo que uno siente al ver ese tipo de situaciones, que de repente uno empatiza y termina sintiendo rabia. Mira, por ejemplo, hace un par de tiempo atrás... Perdón que interrumpa. Cuando estaba contando esto, me acordé, que a la edad que yo, mira, esa asociación, esto fue hace 10 años, 9 años después, esa asociación yo no la hice, la hago ahora. Cuando dije la escena, que efectivamente le pegó el patada en el piso, yo a la edad de él, más o menos, los que tenían mi paciente en esa época,
que era como 18 años, estaba en cuarto medio, fui al estadio, yo soy cruzado, perdimos ayer, no me hagan bullying por eso, yo soy de la Católica, y fui, por favor, esto es una experiencia personal, estoy en terapia acá, Vale. y a salida del estadio, yo no estaba con ninguna bolera, yo estaba con mi bolola de la época, unos barristas de los furiosos de la U me sacaron la cresta, con patadas en el suelo, ¿no? Casi me matan. Eran 8 tipos que me pegaron así patadas y yo quedé en la clínica así, y me borraba por el dedo entero, ¿no? Entonces probablemente ahora que lo conté, sobre todo cuando dije eso, ¿no? Me pegaban patadas en el suelo, clic, se me hizo el clic, y probablemente me identifiqué y no alcancé a darme cuenta con ese cabrón. Entonces fue como, mira, la justicia que yo no pude hacer, porque yo no pude hacer ninguna justicia, me dejaban botado en el suelo, se fueron, yo ni me acuerdo un tal tapón nada más, fíjate, o sea, a lo mejor, como vengando, o sea, hay algo mío que salió de ahí probablemente, además de el lado también legítimo de poder decir, mira, esto, acá estamos en una cuestión legal, ¿no? O sea, estamos siempre, me acordé por eso, la transferencia, la contratransferencia, estamos siempre también como personas ahí por nuestras cosas. Si yo hubiera podido pensar eso, ¿cierto? A tiempo, y decir, puta, mira, acá se conecta con lo mío, ya, dejo lo mío acá está la bolsita mía, acá está la bolsita del paciente, si se me juntan, voy a llamar a este papá y lo voy a mandar a la mierda, porque voy a ver en él a mis golpeadores, y por fin me voy a descargar. Y fue lo que hice. Si lo separo, a lo mejor voy a pensar un poco cuál es la mejor estrategia, porque seguro que si hago esto otro, este cabro se va a ir de la terapia y le van a seguir pegando, ¿cierto? Entonces ahí yo no lo pude ayudar porque probablemente se juntó con algo mío. Fíjate, entonces estamos todos en estas situaciones muy involucrados. Está la persona, el terapeuta también, sin duda. Por supuesto, muchas personas también. Sebastián, con respecto a lo que tú mencionas, por ejemplo, qué importante este tema asociado también porque sé también que hay profesionales de educación viéndonos, cómo esto, comprendiendo un poco que toda conducta humana tiene una lógica, tiene un sentido, nada es porque sí, ¿ya? A menos que tenga un tumor cerebral que no se haya diagnosticado que genere esa conducta errática, pero cómo en el fondo este niño herido también se convierte en adolescente, ¿ya? Y de pronto este adolescente está en un colegio, en un liceo, por ejemplo, como acá en Chile decimos, y manifiesta conductas de pronto un poco agresivas, contestataria tal vez, ¿no es cierto? Y cómo el docente de pronto, ¿no es cierto?, reacciona de la misma forma, proyectándose en él, tal vez, ¿no es cierto?, todo este recuerdo de su propia niñez. ¿Qué aconsejas tú, por ejemplo, en ese sentido, Sebastián, a los profesionales de educación? ¿Cómo manejar este tema con el adolescente, con el niño disruptivo, con ese niño que está expresando, como tú bien dices, es imposible no comunicar? ¿De qué manera poder acercarnos? ¿Cómo abordar este tipo de situaciones en un contexto de educación? Una palabra clave. Escuchar. Ese es el terreno fértil para construir algo. Cualquier otro terreno va a ser pantanoso. Cualquier práctica que no se funde en una escucha que valida al otro es como decir, te mandaste una cagada. Quiero escucharte, cuéntame. Quiero escuchar, ¿no? Es como, bueno, no es muy diferente con los hijos, ¿no? Aunque siempre nos cueste, yo siempre digo esto majaderamente, lo voy a repetir de nuevo, y si alguien pone cámara en mi departamento, me deja de seguir, porque yo no soy ningún iluminado con esto, y fallo, y estoy ahí, y trato de reparar, pero cuando uno de mis hijos, por ejemplo, tiene algún desborde, alguna desregulación, que pasa mucho, hoy día pasa como 6 veces, ¿cierto? Bueno, ahí el esfuerzo, porque realmente uno está cansado, ¿cierto? Yo esta semana he hecho harta cosa, por ejemplo, entre la consulta, los talleres, ¿no es cierto? Vengo a la presentación del libro, vengo como con un ritmo power, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Uno no siempre está con toda la disposición zen, ¿cierto? Para poder contener, ¿no? Pero es un problema de uno. O sea, nosotros tenemos la pega de traer hijos al mundo y tener que contenerlos, ¿no? Claro. Entonces, escuchar, ¿no? Hoy día mi hijo, hoy día en la mañana, no me acuerdo qué fue, pero también lo mismo, ¿no? Como, estaba jugando un jueguito de fútbol. Pero fíjese la experiencia, ¿no? Estaba jugando un jueguito de fútbol y perdió o algo le pasó, ¿cierto? Entonces se frustró y empezó a llorar así como, ¿no? Y ponte tú que mi otro hijo, el hermano, le dijo, ya no seas exagerado, ¿cierto? Efectivamente la mirada afuera parece una exageración,
Pero la vivencia de él no es exageración, ¿no? Y yo entiendo que el hermano le puede decir eso, si no, ¿ah? Pero yo fui donde él y lo escuché, y le dije, no, lo que hace que no sé qué cosa, no, ande, no, déjame tranquilo, ya yo me caí, ya, pero sí, es frustrado, ¿cierto? ¿Qué pasó en los juegos? Sí, no, que me hicieron un gol y no sé qué cosa, ¿ya? Ah, chuta, si no, yo he jugado, que lata cuando te hacen un gol y no sé qué. O sea, lo que uno cree que es algo mínimo, en la experiencia del otro puede ser muy grande, ¿no? La palabra, decirle al otro exagerado, es una gran invalidación de la experiencia. Usted no lo diga, la palabra exageración es una invalidación de la experiencia, ¿no? Entonces, claro, desde ahí entonces ya entonces se calmó, sí, yo le conté que a mí me pasaba, yo relajado acá, y después cambiamos el tema. Y, fíjate, entonces primero escuchar. Escuchar significa, incluso antes de escuchar, podríamos anteponer una palabra previa, porque escuchar es un acto, ¿no? Sí. Pero ese acto tiene un supuesto. Si yo lo escucho, en vez de decirle, no sé, en vez de juzgarlo y decirle, no sé, no sea exagerado, ¿qué es lo que estoy haciendo antes de escucharlo? Lo está juzgando, ¿no? Atenderlo. Lo estoy validando. Porque si yo llego a escucharlo, digo, a ver, parto del a priori de que tu llanto es válido, te quiero escuchar. Ah, ya, sí, ahora te la compro. Fíjate, ¿no? Sí. Porque si yo lo valido y digo exagerado, no lo escucho. Pues. Ya no sea exagerado, no llorí, weón. ¿Ah? Claro. Igual más importante. Perdón la expresión, ¿cierto? Pero te fijas, ¿o no? Entonces, yo diría que incluso antes de escuchar, o el requisito para escuchar, es validar. ¿Sí? Lo que sea. ¿Sí? Lo que sea validar no es lo mismo que justificar, por supuesto, ¿no? Pero es, validar significa acepto lo que tú planteas como una forma de expresión y la comprendo así. No necesariamente estoy de acuerdo con la forma, ¿sí? Pero valido y comprendo que tú estás expresando algo. Lo valido como una manera humana de comunicarte. Insisto, validar no es justificar, ¿no? Sí. Entonces, incluso, por ejemplo, ayer hablamos de los psicópatas. Alguien puede decir, ya, pero ¿cómo voy a justificar a un abusador sexual? Entonces no justificación, ¿cómo voy a validar? Es como mucho, ¿no? Ya, bueno, cuenta, entonces, ¿por qué a un asesino serial? Entonces, ¿por qué asesinaste y descuartizaste a 18 personas? Sí, te entiendo, tu niñería. Lo que pasa es que allí llegamos muy tarde. Exacto. Muy interesante eso, sí. Cuando hablamos de la frialdad, esto algo lo hablé ayer, cuando hablamos de la frialdad del así llamado psicópata, que no tiene empatía, es porque la coraza ya es de acero. Pero ese niño, cuando tenía 4 años, tenía empatía. ¿Sí? Lo que pasa es que probablemente, y uno va a la historia, y son horrorosas, ¿no es cierto?, la historia, muy probablemente fue construyendo una coraza, ¿no es cierto?, una coraza muy dura y mecanismos de supervivencia que a lo mejor con intervención temprana, ¿sí?, si se hubieran validado las emociones, ¿sí?, oye, ya, mira, mató un pollito, ya, típica conducta como pre-psicopática, ya, el maltrato animal. Mató un pollito, tiene 8 años, mató un pollito. ¿El pollito no será él? Interesante eso, sí. O sea, fíjate, ¿no? Entonces uno, en vez de juzgarlo, decir, eres un animal, ¿cierto?, bruto, en fin, fíjate, etcétera, ¿no? Entonces ahí poder escuchar, a eso me refiero con validar. Validar significa entrar en la experiencia del otro, por compleja que sea, sin justificarla, pero con la disposición a comprenderla, que no es justificar, insisto. Muchas personas se escandalizan con esto porque no hacen la diferencia o confunden con validar, comprender y justificar. Son cosas muy diferentes. Validar es la aceptación emocional. Comprender es la aceptación intelectual. Justificar es validar el acto, no así la emoción. ¿Fija? Yo puedo validar la emoción, pero no el acto.
O sea, a mi hijo le puedo decir a mi hijo, mira, yo acepto que tú estés enojado, pero no podemos aceptar que le falte el respeto a tu mamá o a tu hermano, o a mí. Es la diferencia, claro. ¿Hija? Sí. Seba, oye, llevándote al plano más extremo, como para el lado de las parejas, asociado también a este concepto que acuñaste de la niñez herida. Puntualmente por un motivo recurrente de consulta que tiene que ver con las infidelidades, más allá de la violencia que significa eso. ¿Cómo logras tú conectar esto? Es cierto que en tu libro hay un capítulo que está abocado específicamente a la adultez herida, pero me gustaría que tú profundizaras un poquitito más en esto. ¿Cómo pudiésemos explicar esta dinámica infiel, donde siempre hay uno que sufre más que el otro, con vivencias en la niñez del pasado? ¿Cómo tú logras conectar esto? Sí, bueno, primero entender que la fidelidad es una construcción cultural, ¿cierto? Claro. O sea, sí. Primero, entender, y hoy día, ¿no es cierto?, todas estas exploraciones del poliamor, en fin, ¿no es cierto?, son cosas que a lo mejor el amor libre. Somos generación X o los boomers, nos interpelan, nos sorprenden, pero nos muestran también que, digo esto para no naturalizarlo, no para transformar esto en un discurso conservador, ¿cierto? Claro, sí. ¿Cierto? La fidelidad es un pacto, ¿cierto? Y es un pacto social, ¿no? Uh-huh. No hay nada de natural, ¿no es cierto?, en la fidelidad necesariamente, ¿no? De hecho, la figura del padre es mucho más cultural que natural. La naturaleza es muy raro que haya una figura paterna, ¿no es cierto?, como la entendemos a nivel cultural, aunque algunas especies la hay, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no?, para no naturalizarlo, para no naturalizar ni moralizar la fidelidad, ¿no?, porque si no sería un cura hablando, ¿no? Pero está en el entendido de que hay un pacto, o sea, independiente de si hay algo social a la base, hay un pacto, hay un acuerdo, hay un contrato, ¿bien? Un contrato tácito, escrito, etcétera. Que tiene que ver con la confianza, ¿no? Que tiene que ver con la confianza. Con la confianza, sí. La confianza, de hecho, la palabra confianza la podemos separar en con y fianza. Fianza es como lo mismo del fiado. Cuando uno era chico, no sé si usted, oye, pedirle fiado al colegio, en la esquina, uno pedía fiado, y no existe eso, ¿no? En mis talleres yo lo doy fiado, páguenme, porque yo les dije 10 cuotas y ni tarjeta, así no va, a puro fiado. Así que puedo perder mucha plata si no me pagan. A pura confianza del ser humano. ¿Sí? Claro. Mis amigos me decían, está malo. Sí, probablemente esté mal. ¿Sí? Bueno, entonces, la confianza significa la fe común. La fianza viene de fe, que yo te tengo fe. Y con significa común. Entonces, la fe común, ¿no? Yo deposito una fe en ti y tú en mí, es decir, recíproco, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un pacto de lealtad y de confianza allí, que yo te diría que tiene por lo menos dos grandes enemigos, ¿cierto? La fidelidad. Por un lado, a nivel social, el patriarcado, ¿no? Esta palabra que puede ser tan manoseada, ¿no? Pero el patriarcado, sobre todo en la infidelidad masculina, significa que yo hago lo que quiero. Soy un macho, bueno, Latin lover, y que lo que define mi masculinidad es tener muchas minas, ¿sí? Entonces, sobre todo en la infidelidad masculina está muy cargada, todavía, aunque menos que en las generaciones anteriores, pero todavía, por el patriarcado, ¿no? Sobre todo la masculina, ¿no? Es el hombre, es ser, no sé, los ellos y mujeres, ¿no es cierto? Harem, fíjense, en otras culturas, ¿no? En otras culturas es más explícito, ¿cierto? Sí, más fuerte también. Sí. Eso, ¿no es cierto? Entonces, el patriarcado, una familia machista, hay una alta correlación entre machismo e infidelidad. ¿Sí? Patriarcado, machismo, ¿no? El patriarcado es la base del iceberg y el machismo es la punta del iceberg. Y a nivel psicológico, que por supuesto que el patriarcado y el machismo también son psicológicos porque se expresan en la conducta, en las emociones, el apego inseguro. El apego inseguro es decir, haber tenido una niñez herida vinculada con experiencias de no poder confiar en el otro, ¿no?
Entonces, si a mí me abandonaron cuando chico y no tengo sanado eso, ¿qué es lo más probable que haga? Lo más probable que haga son dos posibilidades. Que siga repitiendo esa escena, ¿cierto? Y me busque personas abandonadoras tal como mi madre me abandonó, ¿sí? O me haga abandonar. Eso es muy común también, ya. Mi madre me abandonó, entonces yo me voy a buscar una pareja y voy a llevar al extremo la prueba de amor, porque quiero que ella pague el amor incondicional que mi madre me debe. Esto es muy común, trasladar la deuda emocional a la pareja. Eso es la puerta del abismo, ¿no? No podemos pasarle la cuenta a quien no le corresponde, ¿no? Que pague moya, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Y entonces cuando nos quedamos en esa posición, estamos repitiendo, estamos congelados, yo estoy congelado en el rol, en el lugar, en el papel del niño abandonado, ¿cierto? Entonces que pongo a prueba a mi pareja para que no me abandone y probablemente me va a abandonar porque la voy a llevar al límite. Entonces ahí voy a hacer profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque hay algo, y lo otro es la identificación con el agresor. Acordemos que el abandono es un maltrato, una agresión. Entonces, ¿cuál es la identificación con el agresor? ¿Cuál es la conducta resultante de eso? El abandono. Que yo voy a ser el infiel. Exacto. Como yo sufrí abandono, me pongo en parte en pedrería, entonces antes que me abandonen, abandono yo. Claro, exacto. Para no volver a sufrir esa herida, ¿no? Para no revivirla. Sin duda, ¿no? Como un mecanismo de defensa. Un mecanismo de a mí me gusta la palabra como un mecanismo de supervivencia emocional, porque la idea de defensa viene de esta mente aislada, ¿no? ¿Fija? En cambio, cuando yo hablo de supervivencia emocional, de partida muestro lo radical que es la supervivencia y además las emociones en relación con otro, ¿no? Supervivencia relacional, en fin. Pero hay algo como de vida o muerte en esto, ¿no? ¿Fija? No tiene solamente que ver con reprimir, porque la idea de defensa viene de Freud, de reprimir la pulsión sexual, ¿no es cierto?, la pulsión agresiva, ¿no? Esto es más radical incluso, ¿no? De hecho, la palabra como más técnica, más que la represión, que es el mecanismo de defensa prototípico, es la disociación. Sí. La disociación es como separar la cabeza en dos, ¿no? De hecho, a la base de la psicología está eso, a la base de la identificación con el agresor y de muchos abusadores está eso. Ya yo disocio, ya no existe, ¿no? Está absolutamente separado de mí el dolor, que es como un tsunami de dolor, la experiencia de haber sido abusado. Entonces ahora yo soy el abusador. Y ese es el mecanismo, la identificación con el agresor, que explica mucho la cadena transgeneracional de reproducción del maltrato, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, y ahí entra la pregunta de, entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia o qué es lo que distingue a dos niños que fueron maltratados y uno repitió y le saca la cresta a su hijo y el otro no? La resiliencia, las relaciones con el entorno, de pronto quizá este concepto que se llama apego ganado, que cuando quizá a lo mejor con el tiempo cambió esa relación, pudo modificar esa base inicial un poco dañada probablemente. Es cierto que en buena parte puede tener que ver con la resiliencia, es decir, con nuevos lazos. La resiliencia, acordémonos que es social. Hay un gran malentendido acá, ¿no? Yo antes de entrar a estudiar, porque estudié a fondo la resiliencia, justamente porque me sentía prejuiciado, sentía que era un concepto que podía ser potencialmente terapéutico, pero me olía tanto a tú puedes salir solo adelante pese a las dificultades, lo encontraba como neoliberal, así como el esfuerzo individual. Claro. ¿Te fijas? Por ese lado. Pero cuando leí a Cyrulnik, la resiliencia social se da con el otro, es decir, el niño resiliente o el adolescente resiliente no se hizo a sí mismo resiliente, es resiliente porque el profe de lenguaje creyó en él. ¿Sí? Porque el tío del barrio
la tía del barrio lo guachó como otro hijo, porque tuvo una pareja que lo amó, ¿cierto? Y le entregó un afecto reparador, ¿cierto? Porque si hubiera estado solo, como Robinson Crusoe, a lo mejor se suicida, ¿no? Fija, entonces, la resiliencia social. Entonces, efectivamente, termino con esto. Por un lado está la resiliencia, y por otro lado, y que puede tener con lo mismo, a nivel emocional, la conexión afectiva. Y ahí entra la psicoterapia. La madre y el padre que es capaz de cuidar a sus hijos y no maltratarlos, es aquel que lloró su propio maltrato. Es aquel que se enrabió y que sacó la ira, ¿cierto? Se desenmierdó de sus padres, ¿sí? Exacto. Lo que no significa perdonarlo. Tremendo concepto, tremendo concepto. Lo no significa perdonarlo, ojo, ¿no? Pero, y por eso la terapia es tan provechosa, porque es 2 por 1. Es resiliencia, porque es una relación de compromiso afectivo, ¿no es cierto? Y de validación del otro, real, ¿cierto? Y por otro lado, es un espacio de conexión emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso me fue tan mal con el padre este adolescente, con este político importante, porque yo no le di un espacio de conexión emocional, yo lo juzgué. A lo mejor se lo merecía, ¿cierto? Pero en el fondo, él probablemente, y me consta que también lo pasó mal de cabro, si yo le hubiera dado ese espacio, como hemos hablado acá, de escuchar al niño herido de los padres, hubiera sido diferente. ¿Fija? Lo cual, a ver, no siempre podemos. A veces yo creo que en este caso también la coraza, igual que el extremo es la coraza psicopática. La coraza psicopática y la coraza psicótica o delirante son las más extremas. Esto no quita que hayan componentes biológicos. También fue una discusión, en fin. Se hablaba de la enzima psicopática, la enzima MAO-A. Ya, ok. Bueno, en la depresión efectivamente hay componentes neurotransmisores. Ok, un modelo socio-psicobiológico me gusta más que biopsicosocial, porque darle la impronta social lo que se merece. Pero evidentemente que en las historias, digamos, de las personas que presentan psicopatología más severa, suele haber experiencia, muchas veces solapada, ¿no? A la primera mirada uno no se da cuenta, ¿no? Pero ¿cómo? Es como el mito de la infancia feliz, ¿no? Pero uno va a la infancia de Hitler, uno va a la infancia de, por ejemplo, hay un texto conocido para las personas que tengan conocimientos psicoanalíticos, el caso Schreber, ¿no es cierto? Que un juez que se volvió paranoico, que fue muy estudiado por Freud. Pero Freud lo estudió otra vez más como el complejo de Edipo desatado, ¿no? Pero estudios posteriores, más relacionales y más contextuales, pudieron informarse más acerca de la situación familiar de este juez paranoico que tenía los tremendos delirios de persecución, ¿cierto? Y apareció un padre, igual que Hitler, ¿sí? Absolutamente, horrorosamente abusivo y maltratador. Horrorosamente, ¿no? Y los delirios de este juez más o menos tenían que ver con ser, ¿cierto?, invadido por un sol, o sea, el sol, en fin, ¿no? O sea, como que de alguna manera, desde estos puntos de vista más relacionales, incluso los fenómenos psicóticos suelen ser tan sobrebiologizados, pueden ser leídos desde la biografía. Y cómo no, si somos personas. Exacto, evidentemente que todo tiene que ver con nuestra biografía. Que nos relacionamos en un entorno ecológico, como plantea von Frembrenner, por ejemplo. Así es, ecológico, o sea, con un sentido amplio, sistémico, integrado. Ahora, hay personas que incluso dicen, pero si uno va donde el psicópata o el psicótico y le ve el cerebro con escáner, con PET scan, con super loop, ultra, ve ahí los daños. ¿Y cómo no va a tener el cerebro dañado? Pero si el cerebro es la correlación de la experiencia también, ¿cierto? Claro. Si me maltratan toda la infancia, ¿el cerebro no se daña? Por supuesto que sí. Sí. Tremendamente. Si a una mujer abusada
sistemáticamente por el padre, ¿no es cierto? Y que después se corta y la diagnostican de limítrofe, y después le hacen un escáner, mira, acá está el limítrofe, ¿viste? Los limítrofes tienen un daño, ¿no? Se toma como una causa, ¿no? Sí. Pero no como claro, no como la consecuencia de, que esa es la verdadera lógica que se debe entender. La correlación cerebral de la experiencia, ¿no? Por supuesto. Sebastián, bueno, en todo esto que hemos conversado, qué importante todo este tema, porque de pronto, ¿no es cierto?, también le entrega a las personas la posibilidad no simplemente de decir que para poder sanar nuestra niñez herida, estos traumas, ¿verdad?, estas relaciones complejas de infancia, estos apegos complejos, no necesariamente tiene que ir a ver un terapeuta, probablemente somos una opción, sí, probablemente somos una opción válida, ¿por qué no? ¿Ya? Pero de pronto ese profesor, por ejemplo, que tiene más manejo sobre esto, que entiende y que escucha, como tú dices, empatiza con su estudiante, le da la oportunidad de poder saber su historia, conocerlo, lo más probable es que pueda generar un cambio tal vez. Y que ese niño finalmente, ¿no es cierto?, producto de este docente, este profesor o este profesional, amigo, familiar, etcétera, puede tener un cambio de manera importante en su vida, producto de eso, producto finalmente de que todos somos capaces de poder influir en la vida del otro. Y por eso es importante el conocimiento, por eso es importante que la gente pueda saber sobre esto, sobre estos términos, sobre estas formas y la dinámica que se establecen en las relaciones con el otro. Bueno, hay relaciones muy sanadoras. ¿Quién no ha tenido una relación sanadora? Una amistad, por ejemplo, ¿sí? Con quien poder llorar un dolor, con quien poder compartir, con quien poder sentirse vivo, o una relación de pareja, ¿cierto? En fin, ¿cierto? Yo me acuerdo, ¿cierto? Yo soy muy abierto con esto. Yo cuando conocí a la agua, mi pareja, al poco tiempo tuve una depresión súper fuerte. Y ella estuvo ahí. Y quizá mi experiencia fue decir, bueno, ella me bancó en los momentos más oscuros. No. ¿Habrá sido mi prueba de amor? No sé. ¿Sí? O sí sé, pero bueno, hasta ahí no. ¿Sí? Pero fíjese que esto, ¿no? O sea, eso fue una relación muy sanadora, ¿no? Porque sí. ella es argentina, nos tenemos por a distancia, nos veíamos poco, ¿cierto? Entonces fue como que una parte mía le dijo, a ver, ¿te bancáis lo peor de mí? Lo peor, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate, o sea, eso fue terapéutico, por supuesto que fue terapéutico, ¿no? Ahora, muchas veces no alcanza, ¿no? Muchas veces, y por eso existe la psicoterapia también, ¿no? Porque primero, hay muchas personas que no tienen redes ni relaciones amorosas, ¿cierto? Y por otro lado, tampoco mi pareja tiene que ser mi terapeuta, ¿no? O sea, también puedo exagerar esa nota, claro. Lo que decíamos recién, y que yo una y otra vez vuelva a poner la prueba porque ella me tiene que entregar todo lo que no me faltó a mis padres o lo que fuera, ¿no? Claro, fíjate, eso entonces, es lo que produce desgaste. Por un lado, es como arma a doble filo, ¿no? O los dos lados de la misma moneda. Las relaciones extraterapéuticas significativas, ciertamente que pueden ser sanadoras, pero al mismo tiempo no se pueden confundir con una psicoterapia porque ahí estamos otra vez, ¿no es cierto?, cargándole un saco que no nos corresponde, ¿no? Sí, súper. Oye, Seba, ¿sabes? Hemos estado hoy increíblemente 1 hora y media transmitiendo. De verdad te agradecemos, caleta, tu tiempo y todos los conocimientos que estáis compartiendo. Sabes que los comentarios acá al lado son todos de agradecimiento hacia tu persona. Muchos de ellos planteando la idea de que hay muchos elementos en la psiquiatría que deben ser cambiados, que lo que tú estás enseñando debiese inclusive permear al sistema educativo chileno, y no solo al chileno, sino que en general la labor docente. Tal vez debiera haber alguna asignatura asociada a esto, más allá de la psicología educacional que se enseña en estas carreras. Educación emocional. Yo propongo 2 nuevos sectores políticos, ¿sí? Se me están escuchando. Claro. ¿Sí? Señor Daniel Jadwe, le tiro ficha, ¿sí? Se están escuchando, ¿sí? Joaquín Lavín, por ahí no tanto, ¿sí? 2 nuevos ramos, ¿sí? Educación emocional y educación de género. ¿Sí? Sí. Con estos 2 ramos, ok, si usted quiere alguna amalgama ahí, emoción y género, no sé, ya, si quiere. Pero si tenemos esos dos asignaturas obligatorias, ¿cierto? En la básica, desde la básica, imagínense cómo llega un cabro a 4º medio,
con educación de género y educación emocional, ¿cierto? Tal como llega con matemática, ¿no es cierto?, a un alto nivel de abstracción, ¿cierto? Imagínense con esto, ¿no? Yo creo que bueno, gobernar es educar, como decía un presidente por ahí, y me parece que si esto formara parte de la educación, otro gallo cantaría. Súper. Sí, cuánta verdad. Ya, bueno, Sebastián, queremos agradecerte por tu tiempo una vez más. Gracias por compartir todos tus conocimientos. Tus libros, hay gente que está preguntando todavía dónde puede acceder a tus libros. No solo los que están en Amazon o en Buscalibre, hay gente que está preguntando dónde descargarlos. En mi página de Facebook, lo que pasa es que yo antes tenía otra página que era Psicología Cínica Chile, pero ha sido sistemáticamente censurada, ¿no es cierto?, por los poderes fácticos virtuales. Así que ahora en realidad estoy en mi trinchera más pequeña, pero más afectiva también. Mi página de Facebook es Sebastián León. Creo que entre paréntesis, doctor en psicología. Eso. Sebastián León, doctor en psicología, es mi página, que es una página personal en realidad, pero se pueden sumar como seguidores, ¿cierto? Porque las páginas personales tienen un límite de 5.000 personas en Facebook, pero acá somos como 36.000 por ahí. Así que yo acabo de publicar recién, ayer o antes de ayer, hace 2 días, todos mis libros de psicología, porque también publico otras cosas y literarias, en fin. Pero todos mis libros de psicología, los 11 que he escrito, yo he escrito otros libros como el diccionario y otros en colectivo, eso no los puedo subir, ¿no? No los puedo liberar porque estoy con otras personas, salvo que todos quieran, ¿no? Pero todos los libros que son de mi propia autoría, La niñez herida, en fin, todos los anteriores, desde los primeros académicos hasta los otros más clínicos y personales, están todos liberados en PDF, todos. ¿Sí? Así que lo puedo volver a publicar si quieren, pero ahí los pueden adquirir. Y si a alguien le interesa tenerlos en formato físico, en la página buscalibre.cl, creo que es, buscalibre.cl, ¿sí? Sí. Ahí pueden encontrar, para los que quieren. Sí, ahí pueden buscalibre.cl, ahí encuentran la mayoría. Hay algunos que están agotados ahora, pero bueno, de hecho la niñez herida sí está otra vez, que lleva hartos tirajes, como el 15, se la lleva harto bien, y lleva como 43 semanas los más vendidos, es curioso, ¿no? Así que, pero ahí encuentran la mayoría, así que bienvenido, hay como 3.000 páginas, 4.000 páginas para que se solacen. Para cachurear ahí, bien. Estupendo. Ya pues. Bien, Karim, por mi parte, Sebastián, sí, ¿no? O sea, más que nada agradecer, o sea, agradecer finalmente, ¿no es cierto?, esta instancia que hemos podido tener y que evidentemente contribuye desde esta pequeña tribuna, lógicamente, ¿no es cierto?, a la gente que nos sigue, a la gente que está constantemente, ¿no es cierto?, preocupada de los temas que en realidad estamos comentando, que va bajo la misma lógica que plantea Sebastián. Yo también soy muy seguidor de Álvaro Payamares, que es como la insignia de la psicología infantil por ahora, ¿no es cierto?, en estos minutos, con su Fundación América por la Infancia, que sé que también Sebastián ha estado ahí conectado con ellos. Así que nada, pues ha sido una tremenda oportunidad, agradecer infinitas veces tu gentileza de compartir tu conocimiento, ¿no es cierto?, con nosotros. Y bueno, dejar a la gente invitada también para los próximos lives que vamos a tener también con Marcelo, que de seguro van a seguir existiendo, y que en realidad nos puedan comentar algún tema en particular que ellos quieran tratar, para que así nosotros podamos abordar esto, ¿no es cierto?, con gentileza con todos ustedes. Así que, Sebastián, muchas gracias a la audiencia igual, y nos vemos en otra oportunidad. Sí, bacán. Gracias, Seba. Que estés muy bien. Un abrazo a tu familia. Sebastián, gracias por todo. Chao. Nos vemos.